Bien, en la clase de hoy vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, Levíticos y Génesis, algunos, que nos dan una muestra, que nos dan un acercamiento de quién era el Cristo, qué iba a padecer, porque cuando vino Jesús, muchos decían que era uno de tantos profetas y también lo menospreciaron, inclusive donde él vivió, donde él lo conocieron como niño, lo menospreciaron. Pero este pueblo, que era muy religioso y muy cuidador de guardar la ley y guardar las liturgias vienen siendo pues eventos religiosos que ellos hacían que representaban algo, como por ejemplo comer pan sin levadura cada ciertas fechas, el, eh, el guardar una parte de la cosecha que ellos recogen y se les caía en el suelo, ellos no lo recogían, lo dejaban para las viudas, los pobres, según una ley de ellos. Ellos eran muy estrictos en guardar esto. Y también cuando viene el Señor con leyes para los levitas, guardaban muy cuidadosamente toda esta liturgia. Pero esto era un indicio de quién era el Cristo o cómo iba a venir o cómo tú podías reconocerlo. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Fueron cegados por su avaricia, por su odio, no sé, pero no le reconocieron. Y vas a entender cuando tú leas estos pasajes que son muy exquisitos en conocimiento, en señales, vas a entender que lo que vivió Jesús en su vida ministerial fue justamente lo descrito en estos pasajes. Era una señal para que ellos lo reconocieran. La última señal que Jesús pudo dar, que le exigieron diciendo, danos una señal si eres hijo de Dios. Y él dice, ¿no? Generación de víboras pide una señal, pero no se le dará una señal, sino solo la señal de Jonás. Eso fue lo que él repitió. Pero aún así, ellos conociendo las escrituras, no se preocuparon por entender lo que él les dijo. Cuando uno tiene un corazón sincero y eres celoso de las cosas de Dios y ves este evento, tú tendrías que decir, la señal de Jonás, ¿qué será eso? Voy a averiguar, voy a preguntarle, voy a postrarme ante el Señor que Él me revele. Y el Señor, al ver tu corazón humillado, que tú quieres saber qué es lo que está pasando y no quieres ser engañado, el Señor te lo va a revelar, porque te humillaste. Pero ellos se ensoberbecieron y negaron por donde pueda en su conciencia que este hombre no era el Hijo de Dios, que este hombre no era el Mesías, el Salvador esperado, anunciado por los profetas por muchos años. Ni siquiera pudieron ver a través de los eventos de su vida, los golpes que él recibía, los mensajes que el Antiguo Testamento daba de él. Bien, vamos a ver. Déjame ver esto. Vamos a probar acá. Vamos a compartir pantalla. Dime si ves mi pantalla ahí. Sí, sí lo puedo ver. Ok, este es un versículo de la Biblia en Génesis, el capítulo 22, donde ya todos lo conocemos, se le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Tremendo, ¿no? Dios le hace una promesa a él. Le dice que él iba a tener un hijo de Sara, de Sara, su esposa, y que iba a levantar una gran nación de su hijo, de ahí, de su hijo. Y mira lo que le dice. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te enseñaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asna, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho
junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos, entonces le dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Mira lo que él dice, qué maravilloso. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham: mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darte tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de unos arbustos. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar del hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice en el cerro se llama, el Señor da lo necesario. Ok, aquí vemos que Abraham, en obediencia al Señor, da a su único hijo, lo da en sacrificio. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué vemos? Viene Abraham, corta leña y la pone sobre su hijo. Mira lo que dice aquí, muy específico, ¿no? Abraham tomó leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. ¿Quién llevó la leña hasta el cerro? Isaac. Jesús, ¿qué llevó en sus hombros para ir al cerro del sacrificio? ¿Me lo podría repetir? No se escuchó bien. Jesús, ¿qué fue lo que llevó en sus hombros cuando iba al cerro del sacrificio? Su cruz. Su cruz. Ese es un símbolo poderoso. Curiosamente, es el mismo sitio donde Isaac iba a salir el sacrificio de Abraham. El mismo sitio. ¿No? Lo otro curioso aquí que vemos es Dios proveerá, dijo, ¿no? Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado en los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Es decir, reemplazó al hombre, al niño, por el carnero, ¿no es cierto? Ya. Aquí hay un mensaje muy poderoso. Aquí Dios está demostrando que Él como Padre entrega a su Hijo en sacrificio, que representa la promesa que Él había dado de salvación, que un inocente murió. ¿Te acuerdas en el Génesis 3:15? Un inocente murió para que esa piel cubriera la desnudez de Adán y Eva por su transgresión. Ese inocente era Jesús. Y resulta que a la vez te está mostrando que al Jesús morir en la cruz por nuestros pecados, éramos nosotros muriendo por nuestros pecados. Pero Él tomó nuestro lugar como cordero. ¿Qué pasó? Inmediatamente sale el hombre de escena y entra un cordero real. Es decir, se reemplaza a Isaac como hombre y se pone al cordero en holocausto. Es decir, nosotros que teníamos que morir por nuestros pecados, salimos de esa muerte, de ese sacrificio, y el Señor provee un carnero. Ese carnero es el Cristo. Qué maravilloso. Y esto, cuando Abraham estaba viviendo esto, Abraham era profeta. Abraham entendía lo que estaba pasando. Mira lo que dice Jesús al respecto.
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Abraham no estaba cuando Jesús falleció, pero dice que vio su día. ¿En qué momento vio su día? En el día que iba a sacrificar a su hijo. Esa es una revelación que recibía Abraham en ese momento. La Biblia no te lo describe, no te dice, y Abraham tuvo la revelación de que así iba a venir el Cordero de Dios enviado para limpiar los pecados del mundo. No te lo dice. Aquí Cristo te está afirmando que así fue, que Abraham pudo ver su día y se gozó. ¿Qué significa se gozó? Le agradó que el Señor le había mostrado esto. Y son revelaciones que Él da. También tenemos en muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en el libro de Levíticos, vamos a verlo, Levíticos 16, una liturgia, una secuencia de eventos que representaban algo, que era, los sumos sacerdotes eran los encargados de llevar esto. Pues si Dios le placía a ellos revelarle, le revelaba. No tenemos registro aquí de que ellos hayan tenido revelación, pero Dios es fiel, su palabra es fiel. La palabra que de la Biblia que ya está impresa, ya estaba en el corazón de Dios. Es decir, si alguien clamaba y decía, Señor, dame luz de lo que estoy haciendo, dame entendimiento, revélame qué es esto, está cumpliendo con la palabra que dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala, que Él la da abundantemente. Eso está escrito en la Biblia. Pero en aquel momento ellos estaban viviendo la Biblia, no lo estaban escribiendo. Pero ya estaba ya en el corazón de Dios todos sus propósitos. ¿A qué me refiero? De que si alguien hubiera clamado y hubiera pedido revelación de todo esto, simplemente se lo hubieran dado. Pues mira, vamos a leerlo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es
suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que las quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después pondrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Wow, todo un ritual. Expiación es como limpieza, se hace a través de esparcir. Es decir, ellos agarraban el animal, el becerro para expiación, lo cortaban, tomaban su sangre, y esa sangre mojaban sus manos y sacudían. ¿Escucha este sonido? Sí. Ok, sacudían. Dentro del lugar santísimo
7 veces. 7 veces. 7 es el número perfecto. La sangre, ¿no? Luego, eso era con el becerro. Luego, los machos cabríos tomaban 2, se los presentaban al Señor y echaban suertes. Es decir, el Señor decía cuál era para él y cuál era para Azazel. Azazel es un demonio. Agarraban y ponían las manos y confesaban los pecados del pueblo. El sumo sacerdote los confesaba. Y luego ese carnero vivo lo mandaba al desierto. El macho cabrío, pues, ¿no? El macho cabrío. Lo mandaba al desierto. Pero el otro que era escogido para el Señor lo degollaba. Eso se llama holocausto. Holocausto es degollar, es decir, lo cortaban por piezas y lo ponían como sacrificio, ¿no? Quemaban sus pieles, quemaban su grosura, su grasa, su estiércol, las partes vísceras, las quemaban fuera del campamento. Todo esto tiene un significado maravilloso. Ahorita lo vamos a ver. Wow, te vas a maravillar con esto. A ver, vamos cerrando lo que ya hemos visto. No se lo vamos a pasarlo para acá. Después de YouTube. Ok, mira lo que dice aquí. Pues no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Salmo 16, 10. La versión Reina Valera 1960 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Corrupción en este caso significa putrefacción, pudrirse. Un cuerpo humano, cuando el ser muere, hasta 3 días está bien. Después de 3 días empieza a podrirse. Eso se llama corromper, se corrompe, sufre corrupción. Pero aquí dice que no permitirá que su santo, porque no dejarás mi alma en el Seol, al fondo, en el desierto, en el infierno, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, no permitirá que su escogido se pudra. ¿Qué pasó con Jesús? Al tercer día resucitó, no vio corrupción. ¿Cómo está representado esto en el holocausto? A través de la quema de las vísceras. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Fíjate que lo sacan del santuario, dice, ¿no? Y sacarán fuera del campamento, ¿no? Entonces, esto aquí implica que todo lo que puede hacer corrupción es quemado. No va a haber corrupción. El cuerpo no se iba a podrir. Esto es lo primero que se pudre. El cuerpo no se iba a podrir, ¿no? La expiación, cuando esparcen la sangre, simplemente indica el sacrificio. Indica que Jesús iba a derramar su sangre. Mira, ahora tenemos el Salmo y el libro de los Hechos dice lo mismo, ¿no? Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mira lo que dice ahora Juan. Mira lo que dice Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro. María trajo unos 30 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó, wow, del aroma de perfume. Yo lloro cuando leo esto. Wow, mira, esta es la parte maravillosa. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó de perfume.
¿Te recuerda algo de lo que hemos leído? Sí, sí, en el ritual mencionaban que rociaban el perfume, ¿verdad? Claro. A ver, acá está. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Wow, wow, mira cómo el Señor inspira a sus hijos a hacer lo que ya estaba escrito. Derramar un perfume sobre sus pies. Maravilloso. Vamos a poner este aquí. ¿Qué tengo acá? Ok. Llega una fiesta donde Jesús es llevado pues a un gobernador, ¿no? Dice así. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador le preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Mira todo este pasaje. ¿Qué pasaje te recuerda de lo que hemos leído? Sobre el carnero vivo que lo mandaron al desierto. Exacto. Al, Habían a ver, dos machos cabríos, ¿no? Y de los cuales se echaban suertes. Uno era enviado al desierto y el otro era llevado al holocausto. En este caso, Barrabás era el que era enviado al desierto, ¿no? Y Jesús era eh, el que fue llevado para el holocausto. Sin embargo, en verdad Jesús cumplió los dos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí era la suerte. Aquí se está viendo que sortearon entre Barrabás y Jesús. ¿Por qué hizo esto Pilato? Pilato pensó, como Barrabás era un tipo muy, pues, tenía todas las justificaciones para estar preso y merecía muerte sus delitos, él pensó que un inocente iba a ser liberado y les puso el más difícil para ver si escogían a Barrabás. Sin embargo, aún así, el corazón de ellos era tan duro y no entendían lo que estaba pasando. Ni siquiera vieron aquí el sorteo que se estaba haciendo, que estaba escrito ya en su ley, y aún así escogieron a Barrabás. Y aún así escogieron a Barrabás y la mujer había soñado que ese era un hombre justo, que no tenía que estar allí. Y ella le avisó, pero el marido no le hizo caso, ¿no? En cambio, Jesús fue el elegido para hacer el holocausto, como figura en Levíticos. Ahora, otra cosa, ¿qué pasó cuando Jesús fue bautizado por Juan? Cuando es bautizado, el bautista le pone las manos, pone sus manos sobre el que se va a bautizar, ¿no? Declara palabras sobre él. Hoy en día decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo,
¿no? Para el perdón de pecados. Bueno, lo correcto es decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ya lo vamos a ver más adelante eso. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llama Jesús. Esa es la revelación que tuvo Pedro. Ok. Entonces, en ese momento, cuando Juan impone las manos, está también ocurriendo la imposición de manos aquí sobre los animales para el holocausto, declarando el pecado cometido, aunque Jesús era santo, ¿no? Por eso Juan decía, tú debes de bautizarme a mí y tú vienes a mí. Y Jesús dijo, dejemos que cumplamos esto para que se haga toda justicia. Es decir, Jesús se humilló hasta lo máximo. Él no cometió pecado y fue bautizado, porque el bautismo es reconocer de que tú vas a nacer de nuevo, como habíamos hablado antes, ¿no? Vamos a profundizar de eso porque es muy, muy buena esa enseñanza. Hay una enseñanza más profunda del bautismo. Y entonces, después, ¿qué pasó? Según vimos en Mateo 4, después que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, donde fue tentado. Mira, es lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿no? Se hizo suertes, se impusieron las manos, aunque no es en el orden que él lo vivió, pero es exactamente lo mismo. Se impusieron las manos sobre los becerros, los machos cabríos, para declarar los pecados del pueblo y para hacer el holocausto el otro. Y Jesús ocurrió lo mismo cuando se fue bautizado y luego fue enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Bueno, mira, todas estas señales y muchas más vas a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento. Tan exquisito en explicación, en conocimiento, que muchas veces ni los cristianos han entendido. Y esto te lo revela el Señor. Esto no me lo enseñó el hombre, ¿eh? Esto me lo enseñó el Señor. El Señor mismo me lo enseñó. ¿Qué es esto, Señor? Yo decía, y Él te revela. Y cuando tú hablas con alguien entendido, Él te confirma, pues, esto significa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo me quedé maravillado cuando dije, wow, lo mismo que el Señor me mostró, que Él me dijo. ¿Cómo me dice el Señor? Bueno, Él tiene sus formas, pues. Tiene su forma de hablar. Algunos les habla audiblemente, algunos les da la revelación en su corazón. ¿No? Es maravilloso esto. Ahora, todo lo que tú vas a ver aquí se hace con excelencia. Fíjate que manda que se laven 7 veces, que usen ropa blanca de lino. ¿No? Aquí está, ¿no? Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con las cuales se ha de vestir después de lavar su cuerpo con el agua. Todo este ritual, ¿qué significa? Ellos, los sacerdotes, antes de ir a la presencia de Dios, tienen que cumplir toda justicia, tienen que estar limpios, santos, puros. ¿Qué le hace hacer el Señor, por si acaso, dice? Primero hace expiación por él y su familia. Ahí está, mira. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Por qué? Porque como hombre Aarón pecaba en sus pensamientos, en su enojo, ¿no? No estamos hablando de pecados mayores, pero no había venido Cristo y todavía estaba bajo el pecado original. Que no importa el cargo que tenga uno en la iglesia, uno no puede decir, yo soy el pastor encargado de la iglesia, yo puedo ir directamente a Dios. No, tú tienes que ir santo a la presencia de Dios porque Dios es santo, santo. No puedo ir yo con pecados y yo en mi vida, como persona, de repente he tenido una discusión, un pleito o qué sé yo, un enojo en mi casa y me toca predicar y yo voy y predico nada más normal, como si no hubiera pasado nada. Si eso se hacía en este tiempo, la persona moría. Te lo demuestro. Mira lo que pasa acá. Habló Jehová Dios después de la muerte de sus 2 hijos, de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué?
¿Por qué murieron? Tarea. La próxima clase me va a hacer... Porque no... ¿Por qué murieron? No, léelo y la próxima No, clase me pones antes. Acuérdate que estamos en el 16, chequea Levíticos 15, 14 por ahí. Ok, entonces, ¿qué pasó? Hay que entrar a la presencia de Dios puro, santo, sin mancha. Y esto es siempre, no solamente cuando vamos a orar, porque cuando partamos de este mundo, nos vamos al Señor, tenemos que irnos santos, puros y sin mancha, porque no hay otra forma de ir a su presencia. Si yo me voy de esta vida con pecado, a la presencia de Dios yo no voy. No tiene nada que ver que si uno es pastor, que si uno es líder de una iglesia, que si uno es buena gente en el barrio. Eso no le importa al Señor. Él es santo. Entonces, todo esto nos da señal de la vida que nosotros debemos llevar perfecta. Y mira lo que dice aquí. Esto yo lo pregunté, ¿no? Mira, ve. Vestirá su túnica santa de lino. Túnica santa. ¿Dónde se lleva esto? Esto se lleva encima de todo. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, sobre su cuerpo. Esto es debajo de la túnica. Y se ceñirá el cinto de lino. ¿Ya? Esto es clave. ¿Por qué es tan específico? Los calzoncillos es algo íntimo, nadie lo ve, ¿no? Entonces te está diciendo que lo que nadie ve con los ojos naturales, Dios sí lo puede ver. Entonces tienes que estar en tu intimidad, en tu ser interior, puro, santo y sin mancha, porque el hombre tal vez no lo vea, pero Dios sí lo ve. Se ceñirá el cinto de lino. El cinto es un cinturón. El cinturón, cuando vemos la armadura de Dios, el cinturón de la justicia, dice, ¿no? El cinturón de la justicia. Significa de que tus obras, lo que sustenta tu vida, tu andar, tus obras, tienen que ser perfectas para el Señor. Santas para el Señor. Oye, hermano, ¿se puede ser perfecto? Claro, estamos hablando que dentro de lo que nosotros hacemos, lo hagamos con excelencia para Dios, con pureza, sin renegar, sin amargarnos. Cosas que hemos hecho muchas veces, hasta yo mismo lo he hecho, hasta me cansaba de algunas cosas, ¿no? Pero esto es, ahí se conoce el amor verdadero. A un principio, cuando uno no entiende, Fabricio, pues estás en una congregación y estás como un humano cualquiera, sin entender la santidad, sin entender los propósitos de Dios, el amor por las almas, y uno hasta reniega, ay, otra vez ir al culto y están los hermanos tal, que uno les dice y no hacen caso y no entiende. Uno en tu ser, tú le sonríes al pastor, le sonríes a los días, pero en tu corazón estás como diciendo, qué fastidio. Y así el Señor lo ve. En un pasaje de la Biblia, te recomiendo, te lo dejo tarea también, ya tienes 2 tareas. Ahí cuando están haciendo el holocausto, ellos están renegando en su corazón y el Señor les dice, ¿por qué dices, ay, qué fastidio es esto? Me vas a decir en qué pasaje está de tarea. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón renegaban, no entendían las almas. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú entiendes que el que se va de este mundo sin el Señor, va a una muerte eterna, un dolor eterno. Y si tú estuviste en el camino de conociendo la verdad, tú estuviste en esa oportunidad de poderle hablar a esa persona y guiarle y no lo hiciste, el Señor te va a demandar. Cuando tú entiendes esto, mira, tú tienes paciencia, tienes amor y bueno, poco a poco vas madurando y llega un momento que ya no tienes enojo por la persona que no conoce. Te enojas con los que conocen, porque conociendo hacen lo malo, entonces tienes que reprenderlos. Pero con el pequeño, que no conoce y es porfiado y anda tropezando y esto, tú tienes paciencia y amor. Con el maduro eres un poco más duro, más exigente. Pero con el pequeño no eres tropiezo. Eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Son tropiezos para los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los que les demoran en entrar a la palabra, les demoran en cambiar su mente, su corazón, porque es todo un
proceso, es todo una paciencia. Es como una profesora de kinder que tiene que trabajar con niños y hay dos opciones. O es una mujer dura y grita y los somete a miedo y los niños están como hipnotizados, o es como ellos se los gana inteligentemente y se gana el respeto y los niños le dicen, a ver niños, silencio, y se callan inmediatamente. Esa es la paciencia. En cambio, lo otro que la profesora fue muy efectiva, fue muy dura y como que los niños asustados se enderezan y se quedan calladitos, aparentemente cualquiera persona entra y dice, wow, qué ordenado es este salón, es buena profesora, pero la verdad está haciéndole daño a ellos. Así somos nosotros a veces con la iglesia, con el pueblo de Dios. Le digo con nosotros, pues me refiero a los seres humanos, ¿no? Yo he tenido un comportamiento diferente porque yo sí entendí el amor de Dios. Aunque había unos hermanos que provocaban meterle un cabezazo, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, Él nos va dando madurez conforme tú busques y desees de Él agradarle a Él, no agradarle al hombre. Bien, esto es toda la exposición de hoy. Dime qué te ha parecido, qué duda tienes. ¿Te llenó No, sí, el alma? como, sí, bastante. Como usted dijo, me pareció muy interesante todo esto, ya que prácticamente nos ha estado dando señales desde muchísimo antes, solo que no lo supimos ver y como que tipo me pareció muy curioso, o sea, todo lo que usted me mostró porque siendo sincero al inicio, muy al inicio cuando empezó a mencionar el ritual, por así decirlo, como que me está entreverando un poco, pero sí fui capaz de entenderlo bien. Claro, cuando tú lo lees corrido y dices, wow, pura palabra, puro, ¿qué es esto? Desespera. Pero cuando tú tienes ese deseo de leer, de aprender, créeme que cada versículo tú lo tienes como un manjar, como una delicia. Por ejemplo, eh, cuando tú tienes deseo de aprender y conocer y el mismo Señor te enseña, cuando tú ves cómo se creó el tabernáculo, cómo se hizo las medidas de, del tabernáculo, pues, ¿no? Vamos a hablar más adelante de todas esas indumentarias que se hicieron, los querubines, muy específico, qué medidas, cómo se iban a hacer, todo eso tiene un significado. Así como cuando Dios le dijo a Noé cómo hacer el arca. Hasta hoy en día los ingenieros de aeronáutica y de naves pesadas, se quedan maravillados, y esa es la prueba de que Dios existe. Cómo el arca tiene esas dimensiones, esa anchura y ese largo tan perfecto que permite tener equilibrio en el mar. Hacia una tormenta tan inmensa, poder balancearse, poder mantener un equilibrio, porque ahí habían seres vivos. ¿Quién pudo darle instrucción a Noé si en aquel tiempo no habían naves gigantes, habían embarcaciones pequeñas? Tal vez habían barcos, pero una nave tan inmensa, con esas proporciones, y los que conocen de ingeniería y de construcción de naves se han maravillado de las descripciones que el Señor da específicamente a Noé para elaborar el arca, por el diseño que tenía, porque es la sabiduría de Dios. En nuestro cuerpo también hay una sabiduría, y eso lo vamos a hablar más adelante, que nuestro cuerpo está lleno de matemática, de una relación perfecta, que es prueba de que el mismo Dios le dio ley a la forma de nuestro cuerpo. Tenemos una forma que satisface una fórmula matemática. No te lo puedo explicar ahorita, pero se llama
Fibonacci. Ya te lo explicaré luego, más adelante. Muy interesante. Esa es prueba de que Dios existe. Unos cálculos increíbles que uno se queda maravillado. No es al azar. No es al azar. La evolución, como el hombre lo ha descrito, no es real. Lo que podemos evolucionar nosotros es nuestro conocimiento, ir aprendiendo, conociendo. Pero somos tal cual el Señor nos creó desde el principio. Eso es algo que el mismo pueblo de Dios tiene que creerlo. Yo he hablado con hermanos y todavía creen en los dinosaurios. Y yo dije, bueno, yo no voy a discutir con él. Pena. Creen en la evolución, creen en los dinosaurios. Hasta ahora están buscando a ese antropólogo, creo que era un antropólogo, arqueólogo, que había expuesto en un museo. Yo perdí el rastro de ese link. Había puesto en un museo un supuesto cráneo nuevo de la prehistoria. Y resulta que cuando van a investigar era huesos de mono mezclado con hueso humano. O sea, queriendo engañar a la gente. Pero eso no lo sabe, no sale en la televisión. Buscando fama. O sea, lo buscan ocultar por todo, lo buscan ocultar por cualquier medio para que no se den cuenta, para seguir estando cegados. Ellos quieren decir Así por todos lados, quieren decir que Dios no existe. Quieren decir por todos lados que Dios no existe. Pero la misma naturaleza habla de Dios. Mira cómo es de sabia la naturaleza y cómo Dios se aseguró, y esto es poema espiritual, ¿no? Cómo Dios se aseguró que todos le alaben, que todos se postren. ¿Qué haces tú cuando te levantas? Postezas, ¿no? Levanta la mano, estiras tus manos hacia arriba como adorando a Dios. ¿Cómo bosteza un gato? ¿Has visto cómo bosteza un gato? Sí. Se postra, se estira. Esa es la misma postura que toma uno cuando uno adora a Dios de verdad. Mira el césped, mira el pasto en un campo amplio, cuando se mece con el viento, es como si estuviera adorando al Señor. Es hermoso, la naturaleza está llena de poesía. Por eso la sabiduría que el Señor le dio a Salomón, la sabiduría que Dios le da a David, los salmos. La creación misma alaba al Señor. Los pececillos, cuando sale en una determinada hora del día que el mar está calmado y el sol alumbra sus rayos sobre la superficie del mar, salen los peces brincando del mar como si quisieran tocar el cielo. Brincan. ¿Qué tiene que hacer un pez fuera de su elemento? Yo no entiendo eso. Pero brincan y brincan como si quisieran conocer el cielo. Las aves en la madrugada cuando cantan temprano. Yo me iba temprano a las 5 de la mañana, 5:30 estaba por allá por la avenida Arequipa con Wilson, llevando a mi esposa a su trabajo. Había un parque frente a la Embajada de Venezuela, creo que es. Un parque donde hay bastante loros. A las 5 de la mañana cantando, adorando. Canta uno, cantan los otros. Qué hermoso. Y dije, cómo te adoran las aves, y nosotros durmiendo. Nosotros roncando, soñando, mientras las aves alabando al Señor. Qué maravilloso es. Bien, ¿qué te quedó alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta? No, ninguna. Excelente. Dos tareas te dejé. ¿Cuáles son? ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Era uno. ¿Y la otra cuál era? Esa sí no me acuerdo. Estaba pensando en la primera. Ya. No recuerdo, pero te la hago saber porque ha quedado grabado eso. Te envié también el link de la quinta clase. Siempre repásalas. Guarda los links en un documento Word. Sí. Listo, Fabricio. Oramos. Sí. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por la vida de tus hijos, por la vida de Fabricio y su familia, Señor. Que tengamos más, Padre, más tiempo para conocerte, más tiempo para ti, para que podamos estar en intimidad y recibir revelación de tu voluntad, Padre.
No queremos fallarte, queremos vivir una vida digna de alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestros propósitos en esta vida por la cual tú nos has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Listo, Fabricio. Un gusto haber estado contigo. Nos vemos pronto. Sí, hasta luego, señor César. Chao, chao, cuídate.